sin límites, porque tu vida es hoy. Con el doctor Rafael Ramos. Hola, muy buenos días, qué bonito podernos encontrar un martes más acá en nuestro programa en vivo, que recordad que somos un medio multiplataforma. Vos podés vernos a través del 93.1 FM y escucharnos también a través de San José TV. Podés en redes como Facebook y YouTube como FidesCR, y también nuestras repeticiones en Canal 1 y domingo 6 de la tarde, lunes 1 de la tarde. Recordad que durante nuestra transmisión en vivo tu participación en Facebook FidesCR es importante porque se nutre muchísimo nuestro programa con tu participación. Y hoy vamos a estar hablando, yo no sé si ustedes recuerdan que empezamos una nueva línea temática sobre algunos temas que pueden ser muy cotidianos y que pueden tener un alto impacto. Hoy vamos a estar hablando de las emociones no procesadas en la salud física. ¿Es cierto o no es cierto que si yo no aprendo a expresar o gestionar mis emociones, de verdad me enfermo, o es pura vara, o esas ganas de llamar la atención, o es que estoy manipulando, o es que le quiero fregar la existencia a alguien? Y desde esa perspectiva, entonces la invitación hoy, porque vamos a tener un enfoque desde la psiquiatría y desde la psicología. Pero antes, invitarles a que vayan a nuestra sección. Vamos a ir a nuestra sección Confía en Vos. Sé que tengo que hacer cambios, pero me da miedo perderte, con la empresaria Laia Con. Ya venimos. Cuando sentimos que nos invade el miedo de perder a alguien, tenemos que hacer una autoevaluación, revisar cómo estamos por dentro, trabajar nuestras inseguridades y nuestros miedos para poder fortalecer nuestra autoestima y confianza, ya que no podemos basar nuestra felicidad en otra persona. Recordá que vos sos ya una persona completa. No vivas desde el miedo, viví desde la gratitud. Confía en que lo que suceda es lo mejor para vos. El pensar constantemente que vas a perder a esa persona no evita que ocurra, por el contrario, te hará vivir un dolor innecesario ante un escenario que quizás no ocurra. Recordá que cuando soltás, quedás disponible para recibir todas las cosas maravillosas que la vida tiene para vos. Y entramos de lleno a nuestro contenido de hoy. Doctora Rachel Crooks, ¿cómo estás? Buenos días, bien, gracias a Dios. Muy feliz de estar con ustedes por aquí hoy. Y la doctora Mónica Segura Córdoba. Buenos días a todos, igual. Agradecida por estar hoy aquí también. Sí, la verdad es que qué bonito que nos podamos encontrar. Y bueno, no sé, ahorita me avisan porque hay un colega, el doctor André Duarte, casualmente ayer subió un video muy bonito en sus redes sociales. Vamos a ver si lo podemos pasar, y si no, lo buscan en su Instagram con _salud mental CR, hablando de la importancia que tiene el poder de la palabra, el poder de la comunicación, el poder del acompañamiento, el poder de la escucha atenta, cuando uno pues tiene ansiedad, tristeza, dolor, enojo, y cómo nos genera contención y regulación emocional el poder efectivamente comunicarnos. Pero Rach, Moni, hoy vamos a hablar, por ejemplo, de esas emociones que yo llevo por dentro que nos roban la paz, y quiero ubicarlo. Bueno, antes yo creo que ya está el video. Veamos el video y ya venimos con esto. Hola, soy el doctor André, psiquiatra, y quiero hablarte un momento de algo que puede cambiarte la vida: la amistad. Porque no siempre la pastilla, ni la terapia, ni el diagnóstico lo que sana más rápido. A veces es esa persona que te escucha sin juzgar, que te manda un meme justo cuando más lo necesitas, o que te acompaña en silencio cuando el mundo pesa demasiado. La amistad es medicina. Es ese abrazo que no tiene receta médica, pero que regula tu ansiedad a veces mejor que hasta que cualquier benzodiazepina. Es ese aquí estoy que sostiene cuando todo parece tambalear. Y si estás pasando por un momento difícil, recuerda que no tienes que enfrentarlo solo o sola. A veces lo más valiente no solamente es seguir,
sino dejarse acompañar. Cuida a tus amigos, busca a tus amigos, porque la salud mental no solo se construye en consultorios, también se construye en cada conversación sincera. Y si nadie te lo ha dicho hoy, vos mereces amor, compañía y un lugar seguro para ser tal cual sos. Chao. Qué bonito, Rach. Y precisamente quería poner ese ejemplo, ¿verdad? Ayer estábamos hablando acá en la revista En Vida y Esperanza de muchos hombres que no saben, ¿verdad?, expresar su afecto, y que uno les pregunta qué les pasa y no les pasa nada, ¿verdad?, pero sí pasa mucho. Y entonces es insomnio y no duermen y son chichas. En la línea que marcaba Andrei de la amistad como medicina, ¿de verdad te ayuda a hablar sobre emociones? ¿Qué pasa en el cuerpo? Claro, totalmente. Sé que a veces pasa como que las personas dicen, bueno, el tema mental o de las emociones, eso no tiene nada que ver con el resto de cosas que me pueden ocurrir en el cuerpo, pero no es cierto. Cuando hablamos de emociones, el poder gestionarlas, pues por supuesto que implica también nuestro sistema nervioso. Y parte de eso también tiene mucho que ver con una zona que yo creo que siempre ando hablando de esto, que es la corteza prefrontal, donde logramos como, poner todo sobre la mesa, como acomodar, por así decirlo, y entenderlo de forma sencilla. Por ejemplo, quizás tenemos alguna situación estresante y decimos, no, bueno, tal vez yo puedo hacer esto y esto para salir adelante, veo estas opciones y demás. O sea, el poder visualizar cómo poder gestionar tal vez esa situación lo hace mucho la corteza prefrontal, y eso hace en consecuencia como que se nos baje el estrés y que podamos llevarlo como más en calma. Entonces, cuando no tenemos esa expresión emocional o las cosas quedan por ahí sin poder gestionarse, eso nos genera un estado de estrés y de estrés y de estrés. Y el tema es de que el estrés no es solamente como yo me siento, ¿verdad? Como, ay, sí, me siento como preocupada y ya, sino que eso tiene implicaciones físicas. Un montón de áreas están por ahí. Una de las que más conocemos y de lo que más se habla ahorita es de temas del cortisol. Y yo sé que eso es como, que parece como que es el malo de la película ahora, pero bueno, el cortisol lo ocupamos para diferentes procesos en nuestro cuerpo, pero el problema es cuando sí tenemos cortisol elevado de forma continua, o sea, dejamos eso sin gestionar y está ahí, y crece y crece y crece la situación, y eso sí nos puede dar problemas en muchas áreas. Una, por ejemplo, es el sistema inmune, que tiene que ver con nuestro sistema de defensa. Entonces quizás nos enfermamos un poquito más, andamos con más gripes, por ejemplo. Eso es una forma en la que se puede manifestar. Sí, de hecho, se dice, ¿verdad?, que las personas más felices suelen tener una inmunología completamente diferente. Y sobre todo para los que son curiosos, métanse, por ejemplo, y vean cáncer y estado anímico y la correlación que hay. No es que la alegría lo va a curar todo, pero sí nos ayuda en ese tránsito. Claro, porque nos permite poder afrontar desde diferentes perspectivas, ¿verdad? Que no siempre son tan alentadoras, porque hay procesos, ¿verdad?, que definitivamente van a requerir todavía ese enfoque o ese proceso, ¿verdad?, de asimilar, porque no todo lo que vivimos en la vida lo asimilamos tan fácil, pero es entender que cualquier proceso que estemos llevando a cabo de nuestra vida, esas emociones necesitamos saberlas transitar, ¿verdad? Y eso es validándolas para que no callemos para sostener, porque el problema es cuando nos callamos para sostener. ¿Sostener qué? Sostener ese cortisol elevado, sostener ese estrés, sostener esa frustración, sostener esas heridas, y eso genera al final, Rafita y Rachel, de nuestra vida como una mirada túnel, ¿verdad?, muy oscura, donde entra el saltar a conclusiones, donde entra la negatividad, y yo creo que eso nos impide a nosotros al final poder reacomodar mejor las perspectivas que tengamos y tener un pensamiento más flexible. Sí, Rach, el otro día estaba precisamente con una colega, y entonces me mandó un audio, ve lo que me acaba de responder X, ¿verdad? Y yo lo escucho y yo no veo ningún problema, ¿verdad? Y lo contrasta con la respuesta que le dio a otra persona mucho más cercana. Y le digo, mira, yo creo que es que realmente estás malinterpretando. Yo veo que esta es una respuesta estándar normal y la otra persona te está respondiendo con la cercanía que vos tenés. Y al rato me dice, ay, es cierto, yo haciéndome bolas.
Es que, Rach, ahora que hablabas de la corteza frontotemporal, de la corteza prefrontal, o sea, ahí nos podemos quedar dándole vueltas y vueltas y vueltas, y yo creo que el poder de la palabra sí te ubica. Sí, totalmente, eso nos pasa, ¿verdad? Y una cosa es de que sea algo esporádico y demás, y cuando ya se mantiene, o si tal vez tenemos como un estilo en el cual tendemos como a enfrentar las cosas, como decías antes, como esa flexibilidad cognitiva, es tan importante, porque ya se ha demostrado que cuando no existe eso, ¿verdad? O tenemos una visión como más negativa y demás, nos puede llevar a otras situaciones, como por ejemplo episodios depresivos. Y eso a su vez entonces también tiene repercusiones a nivel físico, ¿verdad? No solamente como una tristeza, que la gente dice, ay, depresión es tristeza y ya no. Puede ser una tristeza más profunda, pueden haber otros síntomas, pero también la parte física, se afecta el sueño, se afecta otra vez el sistema de defensa. Y entonces qué importante tener como claro que no podemos dejar las emociones ahí, como no, eso no es de importancia, eso es algo mínimo, ¿no? Sí es algo de ponerle cuidado. Moni, cuando no expresamos, porque hay personas que dicen, a mí no me gusta hablar de mí. ¿Qué hay detrás de eso? Sé que hay muchísimas cosas y la pregunta es muy amplia, pero es que a mí no me gusta hablar de mis emociones, yo veré cómo lo resuelvo, yo quiero, y lo más interesante es que hay gente que dice, es que yo no quiero que ni se me note, y a veces la cara tiene subtítulos. Sí, yo creo que hay patrones, ¿verdad?, que uno sostiene porque los aprendió, los vio o se permeó en la crianza, ¿verdad? Tal vez en el contexto donde yo estaba, las emociones no eran un punto de estar ahí en la mesa, ¿verdad? De que nos pudiera unir, sino más bien era como cállese, no llore, no diga nada, ¿verdad? Aguante, eso le pasa, y uno empieza a generar ciertas respuestas ante un ambiente tal vez no tan propicio, a restringir expresar, a evitar expresar, porque tal vez también dentro de un ambiente no recibí como esa contención, ese refugio o ese apoyo o ese espacio hasta de confianza para poderlas expresar. Entonces hay patrones que he venido yo también adquiriendo en el proceso de desarrollo de crianza, como también hay respuestas que yo he venido generando para protegerme ante esas situaciones donde yo no me sentía bien. Sin embargo, creo que a veces también hay formas de ser donde la persona es un poquito más reservada y cae patrones muy rígidos, que está bien estar reservado, pero tampoco no está mal expresar en algún momento o comentarle a alguien qué siento y cómo estoy. Y a veces queremos evitar demostrar, evitar un conflicto, evitar una exposición por temas también de inseguridades o de no sentirse con la confianza en esos momentos. Y creo que ahí es donde tenemos que desarrollar nosotros un nivel de conciencia, primero para permitirse uno sentir esas emociones. Porque, vuelvo a decir, la masculinidad, ahora como lo decías al inicio, calla para sostener. Aunque el alma esté gritando, el hombre, si le pasa algo, tiende a ocuparse más en el trabajo, a estar con más trabajo para estar ocupado y no pensar en eso. Pero uno ve, por ejemplo, en casos clínicos que tal vez tiene una muerte gestacional la pareja y el hombre el duelo no lo expresa. No estoy bien, es que no puedo, o sea, todo bien, estoy para ella, ¿verdad? O trata de ser fuerte para proteger y también sostener a otras personas. Y creo que tenemos que aprender a entender que todos somos seres humanos, indistintamente del género. Las emociones tenemos que aprender hasta conocerlas, identificarlas e incomodarnos con ellas, porque también no todas las emociones son tan cómodas, pero todas sí son mensajeras, te vienen a enseñar algo. Rach, cuando hablamos de reprimir y no hablar, hablamos muchas veces de que el cuerpo se enferma, es decir, somatizamos. Sí. ¿Las somatizaciones son un invento de la mente? ¿Son reales o cómo las podemos entender? Claro, y gracias por la pregunta, porque eso era justamente lo que estaba pensando mientras la escuchaba, ¿verdad? Porque es como, sí, cuando yo digo, no pasa nada, pero el cuerpo habla, ¿verdad? Yo digo, no, pero no estoy bien gastrointestinalmente, que a cada rato siento como que gastritis, colitis, o incluso hay gente que le da diarrea, incluso en momentos así, dicen, ¿por qué? Bueno, hay que ir detrás de eso. A grandes rasgos, para entenderlo un poquito, cuando tenemos temas de regulación emocional, aparte de la corteza prefrontal, que está muy implicada, también hay otra estructura que se llama amígdala, que yo siempre ando hablando de ella, tiene mucho que ver con la respuesta al miedo, la regulación emocional, esta capacidad que tenemos nosotros de ingresar a un estado como de lucha o huida ante algún peligro.
pero sabemos que no solo se activa en esos momentos, o sea, sí, si hay un peligro, hay una situación puntual que nos genera un estado de alerta, se activa, pero también en momentos de alta carga emocional y demás. Entonces resulta que la amígdala no está aislada en el cerebro, la estudiamos así para entenderla, pero tiene conexiones íntimas con varias áreas e incluso áreas que luego dictan otras funciones del cuerpo, como por ejemplo la parte gastrointestinal, que tiene que ver con nuestro sistema nervioso autónomo, que es como automático, el nervio vago, y el hipotálamo, que es como el director de orquesta, por así decirlo, que está en nuestro cerebro, pero le da señales a todo el cuerpo. Entonces eso se relaciona mucho con temas de sueño, entonces podemos dormir mal cuando estamos en una situación de alta carga emocional, estamos reprimiendo cosas, decimos no, yo estoy bien, pero tal vez siento como que me ahogo en la noche, no descanso, con lo gastrointestinal que mencionaba hace un ratito también, y el tema del dolor, que es sumamente interesante. Hay muchas personas que lidian con temas de dolor crónico, tipo fibromialgia y otras cosas, y hay como lo que llamamos una sinergia, como que si yo tengo mucho dolor, eso también me puede afectar emocionalmente, pero las emociones, si yo las dejo reprimidas y no las elaboro, también me pueden afectar el cuerpo. Entonces no es un invento, no es como que la persona se está imaginando cosas en el cuerpo, es que sí hay una relación directa. De hecho, miren que hay acá una pregunta muy interesante, Moni, de una amiga. ¿Cómo sabe uno que uno no está en negación o reprimiendo, sino que uno está tratando de resolver por uno mismo? Que también es clave esto. Gracias por la pregunta. Sí, definitivamente es entender el proceso, ¿verdad?, de resolución de conflictos, llamémoslo así. ¿Cuál es el proceso? Número 1 es tener conciencia donde tú te permites, más allá de esa parte reactiva que las emociones generan en el cuerpo, que te hacen querer llorar, gritar, que sientes ese vacío o esa angustia, ¿verdad?, en el estómago, más allá de poder reconocer que tu cuerpo está generando reacción, ¿verdad?, bajo esa circunstancia, es poder también tomar conciencia de cómo tú la estás interpretando, cómo tú la percibes. Yo creo que es necesario entender que cuando yo percibo y narro lo que me está pasando, ahí te vas a dar cuenta si en ese discurso estás idealizando, no aceptando, queriendo que suceda algo diferente, pero no tomando en cuenta las evidencias, ¿verdad? Y eso pasa mucho en relaciones de pareja. Es que tal vez es una relación que durante los últimos 2 años han estado en conflictos, en agresiones, en gritos, en pleitos, pero dice, no, es que vieras que nos amamos, él es tan bueno, ella es tan buena, y uno empieza a ver que el discurso perceptivo de la persona está omitiendo ciertas evidencias, o se habla mucho de un pasado que ya no es, o de un futuro que ni siquiera ha llegado, pero que el presente no está gestionando cambios, acuerdos, decisiones. Ella dijo algo dentro de esa pregunta. ¿Cómo sé realmente que no estoy en estado solo de negación, sino que estoy avanzando? Cuando yo resuelvo, hay un plan, y ese plan me va a llevar a estar mejor. Cuando yo me doy cuenta que estoy en estado de negación, cuando permanezco en el patrón, permanezco en la herida, permanezco en el conflicto y no hay un avance, no hay una salida, y yo más bien me hago una voz sufrida dentro del proceso y no una voz que realmente me genera a mí acciones concretas y sentir que estoy generando también dentro de esas acciones cambios. Sí, de hecho, Rach, hay otra pregunta por acá. Y es interesante, el poder del acompañamiento con el video que vimos de Andrei, de la palabra, de la terapia, del acompañamiento del psiquiatra, es que al final, ¿saben qué buscamos? Ok, están todas las técnicas terapéuticas y está la farmacoterapia, pero podemos decir que estas acciones de expresión emocional regulan el sistema nervioso. ¿Por qué se regula el sistema nervioso cuando yo hablo, Rach? No, completamente. En esta misma línea, cuando hablábamos hace un ratito de la amígdala, resulta que la corteza prefrontal, que es esa parte más racional, donde podemos decir, ok, veo tal vez otras perspectivas de esta situación y no solo una forma, veo algunas salidas y demás. Ese trabajo genera no solo que yo, ¿verdad?, diga, ay, sí, ya veo la solución y me siento mejor, sino que eso genera cambios en el sistema nervioso. Es súper interesante, porque esa amígdala que hablábamos, que estaba más activa, que también genera señales al resto del cuerpo, y el tema del cortisol, que también va de la mano, entonces se empieza a regular, porque es como que le decimos al cuerpo,
mira, ya no hay tanto peligro, mira, ya no hay que estar en tanto estado de alerta, entonces podemos irle como bajando las revoluciones a esto y en consecuencia entonces mejoran los síntomas físicos. Es interesante porque a mí a veces la gente me dice en consulta, ¿verdad? No sé, yo no quiero ir a terapia. Yo siempre les digo, si usted tiene las posibilidades, lo ideal es que tengamos un trabajo en equipo, que sea algo en conjunto, porque es crucial. Me dicen, pero es que es solo ir a hablar. No, no es solo ir a hablar, no es solo ir a hablar. Primero que no está hablando con cualquier persona, es una persona profesional que le está guiando y que parece que se está hablando, pero se está haciendo un proceso terapéutico. Y es que sí genera cambios a nivel físico, ¿verdad? Es algo real que sí le puede ayudar a la persona. Sí, vean, hay una amiga, Sole Mena, bueno, y un saludito a Marlene Flores. Sole nos dice muchas veces, ojo, Moni, no se manifiestan las emociones para no incomodar a los demás, provocando que se manifiesten en el organismo. Hay dos cosas a partir del mensaje de Sole que me gusta mucho. No todo el mundo podemos hablar, eso es cierto, por ejemplo. Y yo creo que uno tiene que tener claro que si yo le voy a contar a Mónica, Mónica me va a dejar como el palo de las gallinas, ¿verdad? Entonces, ¿para qué voy a hablar con Mónica? Si yo sé que con Rach, no es que Rach me va a decir lo que yo quiero escuchar, pero tiene más empatía, escucha, no enjuicia, no es explosiva. Yo creo que sí es muy importante escoger con quién habla. Bueno, uno tiene amigos para vacilar y tiene amigos para hablar. Está la tía con la que uno siente empatía y está la tía que uno visita porque hace un excelente arroz con pollo y ya, ¿verdad? Pero no todo el mundo escucha bien. Correcto, y yo creo que en ese entender, no, al final hay un asumir responsabilidad individual, ¿verdad? Yo puedo reconocer que no con todos puedo tener la apertura, la confianza de poder expresar lo que siento y lo que pienso, o sea, desnudar el corazón realmente, porque tal vez voy a tener más juicio, más crítica y podría salir peor, como decían los abuelos, hacen leña al árbol caído, ¿verdad? Pero que yo no tenga que no tenga esas personas donde siempre puedo hablar, no me restringe a mí a no poderme yo expresar y manejar y resolver esas emociones que estoy teniendo o esos conflictos. Y a veces nos quedamos únicamente con, es que ¿a quién le voy a contar? Es que no tengo con quién. Y ahora decía Rachel algo, de verdad cuando uno puede expresarse en lugares donde tal vez hay más herramientas como un profesional, no solamente es poder expresar lo que siento, sino que en esa expresión reestructuro, o sea, puedo modificar el pensamiento, puedo generar más amplitud de la forma en que veo las cosas. Entonces, qué bueno es entender que no con todos podemos compartir quiénes somos en realidad, pero qué bueno también es entender que eso no me condiciona a mí a no poderme expresar y resolver lo que yo estoy sintiendo. Entonces yo creo que en este plano también aceptemos que hay personas que no les gusta escuchar, hay personas que, no sé, todos entenderíamos, por ejemplo, si la abuela está enferma y tenemos que cuidarla entre todos, que alguien diga, cuenten conmigo para todo, pero yo no le voy a cambiar los pañales a la abuela, y lo entenderíamos. Bueno, es igual, hay gente que dice, ay no, a mí no me cuenten, yo no quiero escuchar, y es válido. Pero Rach, aprender a hablar de emociones incluso es como un ejercicio preventivo a nivel psicoterapéutico. Ah, sí, totalmente, el poder identificar las emociones, aprender a gestionar las emociones es un ejercicio preventivo al 100%. Cuando eso no se da, de nuevo nos puede llevar a diferentes situaciones, mucha ansiedad, muchos temas de episodios depresivos y no solo eso, si también ya tenemos una predisposición a alguna situación de salud mental, entonces se nos puede empeorar por ese tema de gestión emocional, entonces sí es crucial. Sí, y pienso por ejemplo en dinámica de pareja. ¿Cuántas parejas, por no hablar lo que están pensando a partir de lo que creen que está sucediendo, a veces tienen largas temporadas de frialdad, de indiferencia, de apatía, de resentimiento, y todo incluso fue hasta por una mala interpretación? Y es que a veces tenemos formas de resolver como soluciones, que yo les digo que son soluciones intentadas fallidas, porque el objetivo es evitar un conflicto mayor, pero al final se me vuelven esos silencios, malestares acumulados, estrés acumulado, ¿verdad? Rencores, resentimientos, amarguras, y eso lo voy a expresar hasta con mi irritabilidad, con mis cambios de humor, y al final termino haciendo yo una explosión peor,
porque no logré, y no es estar desquitándome o estar gritando, no es estar buscando formas de cómo entendernos y llegar a un bien común. Y yo creo que tenemos que entender que hay prácticas que no son saludables. El que usted se calle para evitar, eso tal vez lo alivia en el momento, pero no lo va a hacer sentir mejor, ni lo va a hacer sentir más fuerte, porque al final su sistema inmune también está recibiendo toda esa carga, toda esa presión de estrés, de algo que no ha resuelto, de ese pendiente que su cerebro sigue teniendo, de esa sobrepensadera, y al final de cuentas no estamos generando vínculos sólidos y no estamos desarrollando habilidades de afrontamiento. Rafa, muchos se callan en las relaciones familiares de pareja, y uno dice, alivia, pero cuando venga otra crisis, tienen capacidad de resolver, no manejan esa capacidad de resolver. Sí, vean, hay una pregunta acá muy interesante que le da muchísimo sentido a nuestro tema de hoy. Yo no soy de hablar, no sé si tenga con quién hablar o si el problema soy yo. Lo cierto es que yo siento que nunca me desconecto. Me cuesta mucho conciliar el sueño. Cuando estoy dormido, incluso sueño con mis problemas o me despierto y lo primero que pienso son en mis problemas. Yo no sé si me estoy volviendo loco, nos dice este amigo. Bueno, yo nunca uso ese término de estarse volviendo loco, pero definitivamente que le está dando el cuerpo señales de que hay que hacer algo, ¿verdad? Esto es lo que hablábamos hace un ratito, el querer como empujar y decir, no, esos problemas no está funcionando, ¿verdad? Ahí están, entonces qué importante darles ese espacio y poder entonces gestionarlo, y si no lo puede hacer solo está bien, para eso estamos, ¿verdad? Para poder buscar ayuda, para poder acudir a ese acompañamiento profesional y no dejar que pase a más, porque a veces como que vamos así por la vida como no estoy durmiendo muy bien, y lo dejamos y ya luego ese no dormí muy bien un ratito se vuelve en un insomnio terrible que nos puede llevar a otras situaciones más graves. E incluso, o sea, esto no es para alarmarlos, pero yo sí he visto casos que empiezan así y luego deriva en un tema de hospitalización, incluso porque ya se llega a una gravedad de los síntomas que solo así podemos manejarlos. Claro, y ahora que lo pones, creo que en otra conversación precisamente con Rach hablábamos de una pandemia silenciosa que son las alteraciones del ciclo de sueño, que empiezan por una preocupación. Y luego realmente un ser humano que en una semana, no sé, duerma 3 horas por día, ya en una semana tenemos un grave problema. No, eso es fatal. El cerebro necesita el sueño y bueno, todo nuestro organismo en realidad. A veces yo veo como que hay gente que le gusta decir así como, no, yo no ocupo mucho sueño, ¿verdad? Y ahora esta moda que yo detesto como de ser hiperproductivos. Ajá. Y es como, no, o sea, necesitamos descansar porque cuando dormimos es como que el cerebro tiene chance como de hacer trabajo como de limpieza, por así decirlo, todo lo que se utilizó en el día como sustancias de desecho, porque las células cuando tienen sus funciones tienen ciertas sustancias que hay que desechar, pues eso se regula durante el sueño y tiene también implicaciones con nuestro sistema inmune, el sistema de defensa, que es tan importante porque ese es el primer frente que tiene nuestro cuerpo, no solo ante una gripe o así, sino ante otras situaciones, ¿verdad?, donde pueden haber desbalances incluso ya genéticos, celulares, donde el cuerpo se defiende de eso. Entonces, si no tenemos un buen sistema inmune, nos puede dar de todo, básicamente. Sí, hay una amiga, Jania Moni, que nos dice, ¿y qué sucede cuando un adulto joven que está en dificultades abiertamente manifiesta su deseo de no hablar con sus padres, ni con sus tíos, ni con sus allegados? ¿Cómo ayudar a una persona de estas? Ahora, no sé, Jania, si es que con vos sí habla y no con la familia, o no sé si vos sos parte de la familia, pero es preocupante, sí, cuando alguien se resiste a recibir ayuda. Sí, yo creo que qué difícil, ¿verdad?, poder acompañar a alguien en una postura tan cerrada en ciertos momentos, sin invadir, pero sí creo que el entorno le puede permear en una estructura, en una rutina donde por lo menos si no habla en este momento, permita conectar, ¿verdad? Y en algún momento va a haber esa oportunidad para uno poder influenciar y decir, mira, yo creo que tenés que darte la oportunidad, ¿verdad? O tal vez va en esa rutina encontrar relaciones, interacciones donde se va a poder aperturar en algún momento. Y yo digo rutinas es porque a veces las personas son muy aisladas, muy reservadas, pero tampoco salen del cuarto, en la casa no hay una estructura de que cenemos juntos aunque sea una vez a la semana, entonces tampoco se invita a la persona a una exposición, y yo creo que cuando la persona no se expone
tan íntimamente, hay que ir progresivamente a hacer exposiciones de rutinas para que la persona vaya incomodándose. En un compartir, vino la abuela, salga del cuarto aunque sea 5 o 10 minutos, esté ahí, por lo menos aunque esté ahí, ¿verdad? No use el celular y es ir manejando, no sé qué edad tendrá esa persona, pero a veces con los adolescentes, ¿verdad? Y los jóvenes nos cuesta un poco integrarlos dentro de ciertas dinámicas y creo que es importante entender que la estructura familiar sí debería tener ciertas reglas de convivio que le va a permitir a la persona no del todo estar encuevado, como digo yo, y en algún momento va a haber la oportunidad de la persona de decir, ya no aguanto. Sí, yo creo que sí hay que crear culturas de diálogo familiar, en la cena, en el desayuno, en todo momento de escucha. Ahora, sin querer hacer una generalización, y no sé si Rach y Mónica estarán de acuerdo conmigo, pero cuando a mí alguien me dice, me reporta tendencia al aislamiento, no se comunica, pasa encerrado en el cuarto, manifiesta problemas, cambios de conducta, no quiere hablar, está apático, pierde los intereses, incluso particularmente yo prefiero recomendar iniciar la valoración médico-psiquiátrica y después el acompañamiento también psicoterapéutico, porque toda esa sintomatología ya es aguda. Sí, totalmente. Y hay que ver porque pueden haber muchas causas detrás de esos síntomas. Entonces es difícil, ¿verdad? Nosotros saber desde aquí con la pregunta qué puede ser lo que hay detrás. Porque puede ser desde la personalidad de alguien hasta un trastorno psicótico, digamos, hay mucho por evaluar, pero creo que qué importante entonces estos espacios, ¿verdad? También como para generar esa conciencia, porque a veces hablar con alguien cercano, ¿verdad? Con mucha confianza, hasta cierto punto, pero que no se abre, genera como esa resistencia, como usted ni me diga nada, usted qué sabe, no sabe nada, pero cuando generamos estos espacios, tal vez usted le puede enviar el enlace, ¿verdad?, el programa o así como para ir generando conciencia y quizás eso anime a las personas a buscar ayuda. Sí, ahora que decís eso, Rach, a mí me hace gracia porque a veces la gente ve, yo le dije lo mismo, pero a usted sí le hace caso. Bueno, porque precisamente uno no está metido ahí. Y por eso es que los psiquiatras y psicólogos o los coaches o la gente que trabaja en salud mental en general, a ver, podemos acompañar a nuestros amigos y familiares, pero no los atendemos, ¿verdad? Porque no es lo mismo, no es lo mismo. Hay gente que dice, ay, Rachel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la prima hermana y tienen historia de agarronazos, y, ¿verdad? Porque somos familia. Hay otro amigo que nos dice, a mí me cuesta muchísimo hablar. Yo lo que hago a veces en la madrugada cuando me da insomnio me levanto y me tomo un trago y ya con eso ya puedo dormir. Sí, pero es como tener una úlcera y tomar sábila, te refresca, pero ahí sigue el helicobacter haciendo lo suyo, ¿verdad? Es lo que hablábamos, hay un colega de nosotros que trabaja mucho este tema de masculinidad, ¿verdad? La masculinidad tiende, y no es una generalidad, pero tiende a callar para sostener, ¿verdad? A hacerse el fuerte, y lo hacen a veces, su expresión es o con un vicio, o con mucho trabajo, o hasta con la sexualidad, ¿verdad? Que es donde expresan como un poquito más esos canales de descarga, ¿verdad? Recordemos, o sea, qué importante es que ahorita tal vez no tenés la manera, la forma, o tal vez hasta una persona que se sienta en confianza para hablar, pero empieza entonces con usted mismo. Practique un mindfulness, por lo menos, una atención plena. En vez de ir a buscar un trago en la madrugada, empiece con ciertas prácticas que lo pongan a escucharse más, a poder entenderse más. Si tienes que escribir y hacer ciertas prácticas, yo sé que tal vez, ¿verdad?, es necesario hacer pequeños cambios de hábitos también para poder conectar con vos primero, y luego poco a poco vas a ir encontrando personas que también tienen esos intereses y que te van a guiar para poder expresarte en otro espacio más abierto. Sí, y rápidamente, Rach, en un minuto para irnos al corte, claramente tiene múltiples causas, pero todo alcoholismo inicia con un trago. No, y totalmente, eso es lo primero que yo pensé cuando escuchaba eso, hasta que me da como un susto, ¿verdad? Porque es como dice, todas las noches yo me estoy tomando un trago para dormir y el alcohol no genera nada bueno realmente. Ya eso se demostró. Antes se pensaba que tal vez un traguito por ahí no hacía mucho daño, ya sabemos que sí hace daño a nivel mental, a nivel físico. Entonces esto es un gran signo de alarma de que hay que hacer algo para entonces no estar recurriendo a una sustancia que lo único que va a hacer en ese momento es como una curita y no es una resolución completa. Vamos a irnos un momentito precisamente con la doctora Mónica Segura Córdoba a nuestra sección Sin Nudos Mentales. ¿Cómo crear el sentido de nuestra existencia a propósito de este tema?
¿Cómo podemos crear el sentido a nuestra existencia? En primer lugar es conectando con uno mismo, es tratando de apagar el ruido externo, dejándose de comparar y queriendo vivir la vida de otras personas. Es poder escucharse y poder descubrir dentro de nosotros cuáles son esos hobbies, cuáles son esos pasatiempos, cuáles son esos intereses, cuáles son esos momentos en que vos disfrutás de la vida y tenés realización, gratificación. ¿Cuál es tu pasión? Y sí, a veces la respuesta no es muy clara, pero por eso es importante explorar en diferentes áreas de nuestra vida, no comparándonos y sintiéndonos inferiores, pero sí buscando nuestra autenticidad en cada cosa que estemos haciendo. Bueno, entramos en la recta final de nuestro programa, entonces sí ocupamos aprender a gestionar las emociones. Vean, no lo podemos comparar exactamente a esto, pero pensemos una persona que ocasionalmente siente que le cae mal el queso, pero de pronto ya le empieza a caer mal los frijoles. Y ahí vamos, ¿verdad? Y entonces, 5 años después, a la larga, tenemos ahí, no sé, una gastritis o un colon irritable o cualquier otra cosa y pudo haberse detectado Rach con la capacidad de hablar. Sí, totalmente. Qué importante entonces darnos como ese espacio, ¿verdad? De expresión emocional y de tal vez también salirnos de esa zona de confort si tal vez somos de ese tipo de personas que dicen, no, yo no hablo, yo no expreso, yo todo me lo callo, me lo guardo, porque ya se ha demostrado que no es una práctica tan saludable, ¿verdad? Entonces el poder tener como buenas conexiones interpersonales sí es algo muy importante, a pesar de que a veces se minimiza tanto en nuestra sociedad. Y precisamente hablando de conexiones interpersonales, Mónica, hay una persona que nos dice aquí, y cuando te das cuenta de que es tu ambiente familiar el que te intoxica, no que uno hable o no, es válido tomar distancia. Claro, ¿verdad? Yo creo que la salud mental y el autocuidado incluye, no es estar peleado con la persona, no es vivir desde el conflicto, pero sí es de una realidad, desde una aceptación donde se sabe que tal vez hay personas que no necesariamente vamos a poder mantener cerca y mucho menos involucrarnos a nivel emocional, porque tal vez son personas que más bien van a dañar, no son esa vitamina. Si usted reconoce eso, en vez, no lo tomes personal, pero sí busque en ese sentido de responsabilidad, ese autocuidado, esa distancia y encuentre espacios donde usted sí se pueda sentir mejor, más seguro y sobre todo crecer. Y a veces no es sustituir a una persona por otra, ¿verdad? Porque a veces dicen, ¿ahora qué hago con esta amiga? Si era la única que tenía. Y se sienten como vacíos, ¿verdad? No es sustituir, es entender que usted también puede crear espacios de autocuidado, desde una lectura, desde un libro, desde hobbies, desde pasatiempos y desde sí encontrar otras personas que te inspiren. Hoy Roberto Rocha es un colega mexicano que está en Monterrey, tiene un contenido bellísimo, publicó esta frase y me encantó. La herencia emocional es el conjunto de creencias, miedos y formas de comportarse que absorbiste de tus padres o de tu entorno sin darte cuenta. No se hereda por sangre, se hereda por convivencia, se hereda por vínculo, pero todo es 100% modificable. Sí, creo que, qué buena frase. Bueno, creo que esa es como la esperanza, ¿verdad? De saber que a pesar de que tal vez llevamos un patrón o como que hay una historia y tenemos todo este bagaje, que eso no quiere decir que es una sentencia de vida, que sí podemos hacer algo para modificarlo, que sí venimos presentando ciertas conductas y vemos que tal vez el cuerpo nos está dando señales de que hay cositas por ahí por trabajar, que sí se puede salir adelante. Y creo que los tres podemos dar fe de eso, de cómo lo vemos, ¿verdad? Con las personas que llegan a nuestros consultorios y vemos la mejoría, es que es real. Entonces, por eso creo que hablamos tanto de ello, como sí, de ese chance, de esa la oportunidad, porque sí se puede estar mejor. Y desde la neuroplasticidad también, entendiendo que el cerebro es capaz de crear modificaciones, nuevas conexiones, reestructurar, ¿verdad? Lo que hemos venido aprendiendo, como dice ahora Roberto Rocha, o sea, tenemos capacidad de poder regenerar, renovar formas de ver la vida. Y yo creo que eso es lo más importante, que usted hoy se pueda llevar, de que no solamente es importante que sepa concientizar y expresar sus emociones, regularlas es un gran paso también, pero también permítase mirar el mundo y la situación desde otros puntos de vista, porque a veces
vamos a seguir enfermando el cuerpo en la forma en que abrazamos la emoción ante cierta situación, porque nuestro pensamiento sigue negativo, fatalista, rígido, terco, obstinado, y tenemos que también entender que tenemos que generar pequeños cambios y grandes cambios desde nuestra mente. Sí, de hecho hay 2 páginas para entender esto un poco más a fondo que a mí me gusta mucho. La del doctor André Duarte, que es con _salud mental CR, y la doctora Rach Cruz, que lo buscan así, DRA.Rach Cruz con WKS, ¿verdad? Y Rach como diminutivo de Rachel, ¿verdad? Y ustedes se van a encontrar que, aparte de que se habla de serotonina, de dopamina, catecolaminas, de psicosis y de bla, bla, hay muchas recomendaciones de psiquiatría que tienen que ver con salud emocional más que temas de salud mental como tal. Totalmente. Es que creo que a veces la gente tiene como esta idea de que psiquiatría entonces es solo hablar como de fármacos o sí de neurotransmisores, y obviamente eso es parte de lo que hacemos, pero no podemos dividirnos. O sea, como personas somos seres integrales, entonces tenemos que también hablar de temas emocionales, de dinámicas y demás, porque si sabemos, identificamos que por ahí viene el tema, pues obviamente podemos usar un tratamiento como para ayudar con la sintomatología, pero si no resolvemos eso de fondo, entonces nos quedamos como cortos, ¿verdad? Entonces, qué importante esta visión integral, global, de lo que es ser humanos. Sí. Mónica Segura Córdoba, muchas gracias. A vos, Rafita, a todos los que nos acompañaron, y bueno, esperando que hoy puedan llevarse esa invitación de poder concientizar, de poder validar lo que sienten, de regular y generar sobre todo espacios donde puedan salir más allá de una reacción emocional, sino más bien de un crecimiento y un autoconocimiento. DRA.doctora Mónica Segura Córdoba en todas sus redes, o el 88 30 10 38, y doctora Rach Cruz en todas sus redes, 84 48 10 81, 84 48 10 81. Rach, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes de verdad por el espacio. Me parece que es tan importante poner estos temas sobre la mesa. Encantada, como siempre. Recuerden que tenemos una cita todos los martes 11:05 para que se conecten con nosotros. Nuestras repeticiones en Canal 1, domingo 6 de la tarde, lunes 1 de la tarde, en vivo y en simultáneo 93.1 FM, San José TV, y además en Facebook y YouTube como FidesCR. Y por supuesto que en todas nuestras secciones de videos de las diferentes redes siempre queda el programa por ahí. Hay un grupo en Facebook que se llama Sin Límites Programa, donde vamos cargando todas las cápsulas y todos los programas como tal, que también puedes verlo por ahí. Pero bueno, es momento de darte las gracias. La próxima semana, junto a Silvia Cruz, Melissa Madrigal y Paulette Villafranca, la psicología del cambio, cómo superar la resistencia al cambio, un poco más desde el coaching que desde la psicología. Van a ver que hay diferencias ahí muy interesantes. Y la doctora Silvia Cruz, en nuestra sección Vuela Alto, se puede cerrar un ciclo sin entender qué fue lo que pasó, hablando precisamente de gestionar nuestras emociones. Nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo. Muchas gracias. Cerrar un ciclo sin comprender qué fue lo que pasó en esa situación puede llevarnos a la repetición de patrones. La repetición de patrones no es más que nuestra mente pidiendo que resolvamos eso que sucedió. Es necesaria la comprensión y la reflexión de la situación que nos llevó a ese dolor y a ese sufrimiento para poder cerrar ese ciclo y no llevar cargas del pasado al futuro. Sin límites, porque tu vida es hoy, con el doctor Rafael Ramos.